Entonces, continuando muchachos con la presentación de la clase anterior, ustedes se acuerdan que habíamos hablado un poquito acerca de la, de las leyes naturales de las empresas familiares. Miramos esas cuatro leyes naturales de una empresa familiar y, y esta cuarta ley dice que las familias crecen más rápidas que las empresas. Entonces, ustedes se fijan, eso es eh, en teoría y en realidad muy cierto. Las familias crecen más rápido que las empresas y lamentablemente las expectativas económicas de las familias son mayores de generación en generación. Las familias son cada vez más dependientes económicamente de la empresa, las familias suelen poner todos los huevos en la misma canasta. Todo esto hace que aparezcan conflictos económicos entre las necesidades de la empresa y la familia. Nosotros estábamos hablando y conversando anteriormente en cuanto a esta parte, a este tema importantísimo de la empresa familiar y el crecimiento de la empresa familiar, donde nosotros podemos ver, muchachos, de que es necesario, súper necesario, que en la medida que la empresa familiar vaya creciendo, en esa misma medida y en esa misma medida la empresa familiar también con su flujo económico vaya creciendo en base a nuevas o nuevos emprendimientos de negocio, porque muchas veces se quedan los emprendimientos en ideas nada más. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí para que las empresas familiares crezcan, se mantengan y participen siempre en el mercado? Es buscar nuevas unidades estratégicas de negocio. Ese es el secreto que se tiene que hacer y para que no haya confusión de los flujos económicos, todo emprendimiento se puede hacer a través de un préstamo, por decirlo así, a un miembro familiar y luego darle el seguimiento. O sea, pues eso se puede hacer perfectamente en esta parte del crecimiento más rápido de la familia que de la empresa. La quinta ley de la empresa familiar es que los conflictos son directamente proporcionales a la distancia entre los lazos familiares y los integrantes de las empresas familiares. ¿Qué significa esto, muchachos? De que si yo tengo a mi hermana trabajando, si yo tengo a mi hermano trabajando, si yo tengo a mi tío trabajando, etcétera, y existe un afecto, un apego familiar, eso es cosa seria. Los conflictos aparecen y es bien difícil que se desaparezcan de un momento a otro, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, muchachos, el sistema evolutivo de la empresa familiar. Aquí tenemos el arranque de la empresa, la expansión, la madurez de la empresa. Ustedes se fijan, cuando existe un arranque de la empresa, tenemos una familia joven de negocios. Cuando ya hay más expansión o formalización, ya hay ingreso en el negocio. Cuando hay madurez, trabajo en conjunto y luego cesión de la batuta. Cuando hablamos de la cesión de la batuta, muchachos, es que el emprendedor, en este caso, el abuelo que fundó la empresa, comienza a ceder porque se han visto muchos casos de que ya hay muchos padres mayores de edad, 60, 70 años y todavía están trabajando. Ya un padre de 70 años se va a andar por los 45, 50 años. Entonces eso no es conveniente para que el sistema evolutivo como tal de la empresa familiar se vea estancada. Entonces siempre hay que ceder esa parte la batuta. Entonces, aquí tenemos los tres ejes. Si ustedes se fijan, el eje de la empresa, el eje de la familia y el eje de la propiedad. Ustedes hacen memoria, esos ejes son nada más ni nada menos que los círculos que estábamos viendo en la clase anterior. Entonces, en el eje de la propiedad, un propietario controlador, una sociedad de hermanos, un consorcio de primos. Entonces, en esta parte de consorcio de primos, esta parte de consorcio de primos, esta sesión de la batuta y esta parte de madurez es cuando la empresa como tal debe de pasar a una nueva generación, a una nueva generación. Entonces, si nosotros miramos la primera etapa del propietario controlante, miramos que la familia es pequeña, a lo mejor los hijos en este caso están pequeños, los fundadores jóvenes con sus hijos pequeños. Las relaciones familiares son cercanas porque los hijos viven con sus papás, la empresa es pequeña o mediana, la empresa es el centro de la vida familiar, la dirección está centrada en una empresa o en un matrimonio. Entonces, esa es la etapa del propietario controlante. Que no se le olvide esas etapas, muchachos, porque igual las vamos a revisar luego. Bien,
Actividades críticas de la etapa de dueño controlador dice que la empresa maneja la dependencia de una sola persona, maneja el apego del líder de la empresa, crea la dirección de la empresa, desarrolla un sucesor y después tiene que buscar cómo soltar. Cuando hablamos de buscar cómo soltar, significa de que el empresario en este caso tiene que buscar cómo ir buscando la sucesión. Pero la pregunta es la siguiente: ¿quién va a ser el sucesor de la empresa familiar? ¿A quién va a recibir la batuta, la estafeta, como esas carreras de relevo de 4x4? La pregunta es quién la va a recibir. Entonces ahí tenemos que ver efectivamente que si la recibe el hermano mayor, si la recibe un hermano menor, si la recibe uno que estudió, si la recibe, no sé. Ahí ya esas son decisiones que se toman a nivel de consorcio, a nivel de directiva de empresas familiares, ¿verdad? Luego tenemos actividades críticas siempre del dueño controlador. La familia dice capacitar a los miembros de la familia. Hay una experiencia bien bonita del señor Roberto Terán. Este señor era el propietario de la Kodax y entonces él capacitaba a los hijos en la puerta de portero, los ponía en el mostrador y en el inventario. Y él les decía a los hijos: ustedes tienen que conocer a sus clientes, quiénes llegan. Tienen que conocer qué compran sus clientes. Cuando los ponían ya en la etapa del demostrador o a despachar, quieren saber qué compran sus clientes, quiénes llegan primero, quiénes compran y después en el inventario. ¿Por qué? Para saber que esas personas que llegan y quieren comprar, tenemos el inventario, tenemos ahí en el estante los productos que ellos andan buscando, porque el tema de control de inventario es un tema bastante complicado, no crean que no, ya no digamos en las empresas familiares. Generar un equipo de hermanos, manejar la entrada de familiares políticos. Cuando hablamos de familiares políticos, ya es cuando ya los hijos son mayores y comienzan a casarse. Y conversábamos en aquella clase anterior si se acepta que trabajen o no los familiares políticos, ese tipo de temas. Ustedes quizás no recuerdan. En la propiedad, buscar el modelo de la propiedad. Entonces ahí, lógicamente, se tiene que asesorar con un buen abogado que les diga qué modelo de propiedad vamos a tomar. En esa etapa de sociedad de hermanos dice que la familia es más grande y más diversa. Las relaciones son cercanas pero menos conectadas. Significa que su hermano ya vive con su esposa y su hijo, el otro hermano con su esposa y su hijo, la hermana. Entonces la empresa en este caso se va haciendo más grande y se va haciendo más complejo, más compleja. Los integrantes pueden tener diferentes relaciones con la empresa. Ustedes se acuerdan los cuadros: puede ser dueño pero no trabaja, o puede ser dueño y trabaja. Entonces todas esas, recuerden siempre los círculos, 3 círculos del modelo de empresas familiares. La dirección, familia, empresa y propiedad es más difusa, porque la pregunta es que ¿quién es el que manda? ¿Quién manda? Y entonces hay que tener mucho cuidado ahí en esa parte, porque muchas veces se crean conflictos en cuanto a la dirección de la empresa y en cuanto a quién es el que va a dirigir la empresa, ¿verdad? Actividades críticas siempre en esta sociedad de hermanos dice que se tiene que capacitar siempre, se tiene que generar el equipo, se tiene que manejar temas de estatus y justicia. Eso significa equidad, que eso es parte de los principios administrativos también. Integrar a los parientes políticos y primos del equipo de hermanos, a aceptar las diferentes culturas. ¿Ok? Vayan leyendo, muchachos, por favor. Bien, cuando se refiere a las diferentes culturas, muchachos, recordemos que las diferentes culturas venimos de familias distintas, tienen costumbres distintas, entonces eso tiene que aceptar aquí en esta parte, ¿ok? Continuemos. La familia es más grande y diversa cuando hay una sociedad de hermanos, las relaciones son cercanas pero menos complejas, la empresa es más grande y compleja, tienen diferentes relaciones, repasando esa sociedad de hermanos, ¿verdad? Eh, Actividades críticas en la etapa de la sociedad de hermanos. Si ustedes se fijan, estas actividades que están aquí se llaman actividades críticas y es casualmente por el crecimiento de la familia,
crecimiento de los primos, crecimiento de los cuñados, crecimiento de las cuñadas. Por lo tanto, en esta parte es necesario buscar cómo tener un equilibrio de manera que no se vea afectada la relación familia-empresa. En la parte de la propiedad se tiene que definir políticas de retiro, determinar representantes en el directorio. En este caso de las políticas de retiro estamos hablando, por ejemplo, si se va a jubilar, cuánto dinero le vamos a dar por su jubilación o se le mantiene el salario de por vida. Al final él es el dueño, ¿verdad? En esta etapa de consorcio de primos dice que la familia es mucho más grande y diversa, la empresa es más grande y compleja. Menos miembros de la familia trabajan en la empresa, los propietarios pasivos tienen el control, aquí ya se comienzan a reunir a nivel de junta directivas. El poder familiar, empresa y propiedad es muy diluido, es decir, bastante grande. Se tiene que considerar en esta parte un liderazgo no familiar. Muchas veces el liderazgo no familiar te conlleva a tener más sinergia en cuanto a las tomas de decisiones u otro tipo de actividades propias de las características o de la misma empresa familiar. Mantener la innovación y la reinversión agresiva, desarrollar fondeos para las grandes inversiones. Siempre con el consorcio de primos organizarnos, permanecemos unidos en torno a la misión familiar. Es bien importante esta parte, y es el trabajo que van a hacer, pues, para que ellos una sola vez aquí lo tengan. Vamos a crear misión empresarial y misión familiar. No es lo mismo una misión empresarial que una misión familiar. Por lo tanto, para que vayan ya trabajando en esa parte también que tiene su valoración. Ok. En cuanto a este consorcio de primos, en cuanto a la propiedad, maneja la reinversión en la liquidez de los accionistas. Bien importante este punto, muchachos. ¿Qué vamos a hacer con las utilidades? ¿Las vamos a reinvertir o las vamos a ¿qué va a hacer la empresa o la vamos a retirar, pues, como accionistas? ¿Que la reinvertimos o la retiramos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es importante aquí en esta parte asegurar siempre la efectividad del directorio. Entonces, si usted se fija, ahí tenemos empresa, familia, propiedad. Liderazgo entre la empresa y la propiedad, entre la propiedad y la familia, control, y entre la empresa, familia, compromiso. Esos tres aspectos que forman un triángulo nos va a llevar a la armonía familiar. Recuerden, liderazgo, control, compromiso. La sumatoria de esos tres nos va a llevar a la armonía familiar. Entonces vamos a ir entrando un poquito rápido ya a la parte de las fuentes de conflictos, los valores familiares, visión, es decir, qué yo hago o qué no hago yo. Esos valores son importantísimos. Esta es la parte filosófica de cualquier organización. Ya no puede quedar exenta en las empresas familiares. Las formas de gobierno, la sucesión y las etapas de crecimiento. Cuando hablamos de la sucesión, ¿quién va a ser el directivo único de la sucesión o el que va a recibir la estafeta, en este caso de la empresa familiar? Eso es bien importantísimo determinar, muchachos, ¿ok? Valores familiares, visión, enfoque estratégico, a dónde queremos ir, la misión, dónde estamos, su diagnóstico, cómo llegar allá y la estrategia. Toda esa parte tenemos que irla desarrollando y la vamos a desarrollar en casos prácticos, la vamos a desarrollar en la vida misma. Porque ustedes deben de tener más de alguna empresa familiar, una pulpería, por muy pequeña que sea, una empresa familiar. Y yo les decía, si yo tengo una pulpería y alguien se come dos piezas de pan, se me está comiendo la ganancia. Y se me coma la tercera, ya se me está comiendo el capital de trabajo. ¿Ok? Esos son los tres círculos que ya lo habíamos hablado, pero ahorita se refiere a los órganos de gobierno. Entonces los órganos de gobierno, por ejemplo, son asamblea y comité de accionistas, consejo y asamblea familiar, directorio o alta gerencia. Ese es un tema más grande que los vamos a ver en la próxima clase. Entonces, por hoy, vamos a dejarlo por ahí y yo les voy a subir el trabajo para que ustedes comiencen a trabajar en el desarrollo de la misión familiar. Primero vamos a desarrollar una misión empresarial y después vamos a desarrollar una misión familiar. Cualquier duda ustedes me la hacen saber en el grupo de WhatsApp, muchachos, ¿les parece? Quedemos en eso entonces. Yo luego les mando el trabajo ahí a la plataforma y aquí al grupo también. Estamos, muchachos. Gracias por su atención. Buenas tardes a todas y todos.